Queremos desarrollar hoy un tema que se llama una aventura insuperable. No hay una aventura mayor que todo lo que vamos a revisar hoy. Probablemente no haya muchas cosas nuevas para muchos de nosotros, pero es como darnos la oportunidad de exponer delante nuestro todo lo que tenemos. Y vivimos tan distraídos o vivimos tan enfocados en algunas circunstancias que no vemos el escenario enorme, eterno, sin límites, que ya ha sido puesto delante nuestro para vivirlo cada día. Entonces vamos a viajar por esta temática y vamos a disfrutarla de la mejor manera. Dentro de este seminario que estamos dando de vida con propósito, la palabra clave es ser, ser, ser el que Dios diseñó. Y dice aquí, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Desde aquí comienza la gran aventura, conocer cada día más e interactuar cada día más con Dios. eh, es, es una aventura única, increíble. De manera que, mm, ¿qué, qué lugar ocupa en nuestra agenda conocer cada día un poco más a Dios, poder comprender a Jesús y comprender al Espíritu Santo? Eh, Solamente pensar en este aspecto de cómo Dios se humanizó, como dice en Filipenses 2 y 3, ya es un misterio. Y comprenderlo es un regalo. Y comprenderlo es la entrada a, a esa aventura insuperable que podemos vivir cada día, cada día. Cuando vemos toda la obra de Jesús, Dios hecho hombre, es porque precisamente mmm, Dios se humanizó, uno, para que pudiéramos tener esa identidad. Dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible, pero también Jesús siendo Dios, 100% Dios, él no quiso utilizar para nada su poder divino, sino quedarse como humano, pero un humano sin pecado, para depender 100% del Padre y poder enseñarnos cómo es un modelo de vida, cómo es este viaje de esta aventura impresionante de lo que es el viaje terrenal. Entonces, vamos a mirar en esta tercera clase la aventura insuperable. Y la motivación es que a partir de hoy vivamos la vida como una aventura insuperable. Y por eso Dios, cuando te mira, cuando nos mira, nos dice: bienaventurados son los que disfrutan lo que les he dado. Entonces la vida consiste en disfrutar lo que Él nos ha dado. Se me ocurre un ejemplo muy simple, pero que puede ser práctico. Nosotros podemos ir a un paseo, ir a un viaje, y lo vamos disfrutando en nuestro auto, pero de pronto una llanta o una goma, como se diga en tu país, se pinchó, se dañó, se desinfló, y entonces tenemos una caja de herramientas y una llanta de repuesto con la que hacemos, resolvemos la circunstancia y seguimos en nuestro viaje
deleitándonos. Así es la vida. Cada vez que aparece una circunstancia, que aparece alguna dificultad, tenemos una amplia y suficiente caja de herramientas eternas para resolver aún con gozo las dificultades y seguir adelante. En algún seminario compartía una definición que me parece muy especial de felicidad, que es el arte de disfrutar la capacidad de resolver conflictos todos los días. Esa capacidad no es humana, esa capacidad nos la da el Señor. Y por eso podemos vivir cada día como una aventura. Por eso aquel eh, versículo que nos sorprende cuando en Santiago 1 dice que tengamos el máximo de alegría cuando nos llegue un problema, porque es puro entrenamiento de alto nivel. Entonces, lo primero que debemos fijar hoy es que la vida va de dentro hacia afuera. ¿Cómo nos ha costado esto? Para, para poder vivir una vida de una aventura insuperable, o como Dios la llama, bienaventurados, necesitamos separar el exterior de nuestro interior. En nuestro interior es donde tenemos absolutamente todo para salir al exterior y disfrutar los triunfos. Dice en segunda Corintios 3, 16, 18, dice que el Señor nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y no puede haber un triunfo si no hay un vencido, si no hay algo resuelto. Entonces es levantarnos a administrar y resolver la vida con las herramientas de Dios y con el Espíritu de Dios de dentro hacia afuera. ¿Qué es esclavitud? Todo aquello de afuera que nos atrapa y nos gobierna dentro. Todo lo de afuera que atrapa y manipula nuestras emociones. Entonces tenemos que separar esto, porque tenemos una autoridad delegada y cada aspecto de los que estoy compartiendo sería tema de todo un seminario. Pero Dios nos ha delegado, nos ha hecho embajadores del reino con toda la autoridad, el respaldo, el poder, las ganas, la pasión, para ir a resolver cosas disfrutando el resolverlas. Cosas complejas, humanamente complejas. Recordemos, por ejemplo, Lázaro y sus dos hermanas, que estaban totalmente defraudadas de Jesús. Marta, que era la más acelerada, sanguínea, sale corriendo a buscarlo y le dice, es el colmo que con todo lo que hemos compartido, porque Jesús era muy cercano a esa casa, se hospedaba allí, compartía con ellos, amaba a Lázaro y a sus hermanas. Le dice, es el colmo que, que por no estar aquí hayas dejado morir a mi hermano. Y Jesús le pregunta, ¿dónde está María? La mandó a llamar. María no tenía ni siquiera ganas de ir a hablar con Jesús. Y le hace el mismo reclamo. Y entonces Jesús es donde le dice, tu hermano no está muerto, tu hermano vivirá. Y le dice ya, claro, al fin del mundo, cuando venga la redención de la humanidad, él dice, no, tu hermano vivirá. Y ahí conocemos la historia, ¿no? De cómo les pide que quiten la gran roca que estaba, la gran roca de la incredulidad, donde habían metido allá a Lázaro todo amortajado. Y Jesús llora, pero llora de ver la pobre fe de estas hermanas de Lázaro. Y allí es donde le dice a Lázaro, levántate, camina, sal de tu cueva de la incredulidad. De manera que la vida es el primer desafío de la gran aventura, es poder vivir de dentro hacia afuera, eh,
basados, parados, sembrados, arraigados en la fe, en la palabra y en las promesas de Dios. Dice en Hebreos 12, del 1 al 2. Por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. La vida del ser humano se llama pecado. Pecado es fracaso, errar en el blanco. Y por ejemplo, gran parte de la debilidad espiritual está en no leer la palabra de Dios, en no orar, en no tener tiempos de ayuno, en no tener un mentor espiritual que nos vaya haciendo crecer, en no practicar la palabra, en no tener una relación íntima con el Señor. Pero también está diciendo, es que Dios nos ha llamado a testificar de la fe, en poder contar las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Y aún te desafío ya eso. Tú podrías contar cuáles maravillas has podido vivir con el Señor. Está vivo, Jesús resucitó. Y Él quiere que experimentes la gran aventura, la aventura insuperable, diaria con Él. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos puesto por delante. Aquí carrera no habla tanto de velocidad, sino de ir. Este es un contexto como los atletas grecorromanos, por eso allí habla el apóstol Pablo de la competencia de logros, ¿no? De victorias eh, que el Señor nos va colocando cada día. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, ¿no? Donde dice él que es el autor que inicia el perfeccionamiento de la fe. Fijar la mirada. Hagamos un alto aquí. Cada día cuando empieza nuestra aventura diaria, nos determinamos dónde vamos a fijar la mirada o ni siquiera pensamos en eso. El boom que hay hoy en día de las neurociencias se llama atención plena, conciencia plena. ¿En dónde voy a concentrar mi mirada en el día de hoy? Es en Jesús lo que Él nos llama. Y en Jesús quiere decir eh, hablar con Él, orar sin cesar es hablar con Él. Es poder tener unos indicadores de reino muy especiales, como preguntarme esto que estoy pensando, ¿lo pensaría Jesús? ¿Esta intención que tengo honra a Dios? ¿Esto que voy a hacer edifica? ¿Esto que voy a hacer beneficia a otros? ¿Esto que voy a hacer tiene respaldo en su palabra? Eso se llama fijar la mirada en Jesús, en cada acto de nuestra vida. Y Él nos deja este modelo, dice, debido al gozo que le esperaba, como el gozo que está teniendo el Señor hoy al vernos aquí reunidos. Porque Él lo dice, en cada lugar del mundo donde más de dos nos reunimos para honrarlo a Él, Él tiene gozo. Dice, wow, esos se reunieron producto de mi obra en la cruz y de haber regresado, resucitado en forma de espíritu para transformar sus vidas. Ese gozo que Él esperaba y que se cumplirá cuando estemos en las bodas del Cordero, todos sus hijos, soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Observen lo siguiente, la cruz es un lugar de vergüenza. Gálatas 3:13 dice que la cruz es un lugar de maldición. Ahí morían todos los malditos. La cruz es un lugar donde la lepra de este mundo debe ser crucificada. Por eso cuando Él dice, toma tu cruz y sígueme, es porque Él nos abrió un camino para a través de
de la confesión, del arrepentimiento y de la obra perdonadora de Dios, toda la vergüenza nuestra fue pagada allí. De manera que es la preparación para vivir cada día con gozo y vivir cada día administrándolo, porque Él lo prepara previamente, lo menciono muchísimo, pero es salir a triunfar cada día, porque ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios, y desde allá regresó en forma de Espíritu Santo. Entonces vamos a entender quién es Dios. Dios es el único vivo y verdadero que hay, pero Dios está compuesto por tres personas indivisibles. Dios está unido por la esencia del Espíritu. Es indivisible, es inseparable. Quiero hacer una pequeña pausa aquí para mencionarles algo. Imaginémonos al sol. No les estoy diciendo que el sol sea Dios. Estoy haciendo una metáfora, estoy haciendo una analogía. El sol está allí, es uno solo. Pero el sol en sí, esa masa de fuego, es el generador de todo. Entonces podemos imaginarnos que el Padre es así, es el generador de todo. Pero el sol también produce luz. La luz vence a las tinieblas, la luz es la verdad, la luz es la que da vida. Entonces la luz representa a Jesús. Jesús es la luz. Él vino a traer eh, ese impacto, porque como dice en el segundo versículo de Génesis 1, la tierra estaba desordenada en tinieblas y vacía. Pero el sol también produce calor, un calor impresionante. Ese calor es el fuego del Espíritu Santo. Entonces, esa Trinidad es uno solo, indivisible. No es que una persona de la Trinidad está en un lugar y otra en otra. No, no es que si yo oro al Padre, entonces, ¿cómo es lo del Hijo, el Espíritu Santo? Es orarle a Dios en el nombre de Jesús, porque Él lo diseñó de esa manera. Entonces, miremos un poco esta parte de lo que es el conocer a ese Dios, ¿sí? Dice la Escritura aquí que Dios Padre es el creador del cielo y de la tierra, es soberano y todopoderoso, tiene autoridad y poder absoluto sobre todo el universo, es amoroso y justo, es la fuente del amor y la justicia perfecta, es providente, o sea, cuida y sustenta su creación, Él es el dueño de la creación, es invisible, pero es trascendente. El Dios Hijo es la encarnación, es Dios hecho hombre, nació de una virgen para humanizarse. María le dio la parte humana a Dios, a Jesús, la parte humana a Jesús. Es redentor y salvador, a través de su muerte y resurrección ofrece salvación y redención a la humanidad, es maestro y profeta, enseñó sobre el reino de Dios y la voluntad del Padre, es intercesor, intercede por la humanidad ante Dios Padre y ha prometido que regresará para llevarnos y luego ser testigos del juicio final. Y el tercero es el Espíritu Santo. Él nos guía, nos consuela, nos ayuda, guía a los creyentes en su vida espiritual, es santificador, transforma y santifica a los creyentes, ayudándonos a crecer en santidad, es dador de los dones. Dice la Escritura, pide los mejores dones y te serán dados. Otorga diversos dones espirituales a los cristianos para el bien de la iglesia. La presencia divina habita en los corazones de los creyentes, siendo la presencia de Dios en ellos revelador de la verdad
ilumina la comprensión de las escrituras y revela la verdad divina. Aunque las tres personas de la Trinidad tienen roles y funciones distintas, están en completa unidad, inseparable. Son la roca, en unidad y armonía, compartiendo la misma esencia del Espíritu. Entonces, comienza la aventura diaria. La primera, la gran aventura es ser convertidos en hijos. Resalto la palabra ser. Y te invito a que reflexiones si de verdad eres un hijo de Dios. ¿Qué es ser un hijo de Dios? Ser un hijo de Dios es aquel que ha cumplido con unos requisitos. Por eso es tan trascendente este pasaje de Juan 1, 12 y 13, donde dice aquellos que creen en el nombre de Jesucristo y lo reciben en su corazón, se les dará el derecho de ser convertidos en hijos de Dios, no por voluntad humana ni por nacimiento de decisión de dos humanos, sino por el poder y la decisión de Dios. Entonces, un nacimiento es humano y el otro nacimiento es el nacimiento del Espíritu. Por eso también dice en Romanos 8:29 que nos ha convertido en sus hijos menores, porque nos da un hermano mayor que es Jesús. Jesús es el hermano mayor y todos los demás somos los hermanos menores, pero ahora hacemos parte de la familia de Dios. Esta es la compuerta de entrada a la gran aventura diaria. Mira lo poco que llevamos en esta reflexión y la abundancia que hay de ir comprendiendo cada aspecto que hemos revisado hasta este instante, hacen parte de esa aventura impresionante, impresionante. Dios dice, al convertirlos en hijos, ustedes podrán disfrutar de la naturaleza divina. Y en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice que para disfrutar de la naturaleza divina, lo hacemos a través de las grandes y preciosas promesas que Él nos ha dado al conocer a Jesús. Y eso se llama la vida en el Espíritu. El capítulo 8 de Romanos dice cómo vivir la vida en el Espíritu. El que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, pero el que es de la carne piensa en las cosas de la carne. No las podemos mezclar. Cuando la palabra de Dios habla de carne, habla de humanismo, de lo humano. Nos hemos llenado de seminarios humanistas y de autoayuda, palabra que no comparto para nada, porque autoayuda quiere decir yo me ayudo, yo soy el centro, yo soy el que puedo. A Dios le mando a avisar si acaso lo necesito. Entonces, parte de lo que es desarrollar la humildad y la mansedumbre es reconocer que Él es el soberano, el dueño, que necesitamos depender de Él en cada segundo de nuestra vida. La eternidad es salvación. Hemos sido salvos y la salvación no se pierde. En ese momento de recibir a Cristo en el corazón entramos al camino de la eternidad. Entre más vamos comprendiendo todo esto que estamos hablando hoy, menos valor tienen las cosas terrenales, temporales, menos valor tiene el dinero, las propiedades. Y ojo, no estoy diciendo que a Dios no le guste darnos añadiduras. Dios dice, las bendiciones son eternas, las añadiduras son terrenales. Si muriéramos hoy, ¿qué nos podemos llevar? Absolutamente nada. Todo queda aquí, hasta la familia queda. Y entonces, ¿por qué nos matamos tanto por las cosas que no nos vamos a llevar? Qué triste morirse lleno de dinero, pero con la registradora del cielo vacía. Recuerden que allá hay premios, coronas y galardones en el tribunal de Cristo.
Entonces, ¿a qué le apunto? A lo material. Segunda de Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Paternidad. Wow. Esta aventura diaria de disfrutar de un papá que nos ama, nos cuida, nos disciplina, nos levanta, nos fortifica. La voz tierna de Dios que transversaliza toda la palabra, toda la Biblia, siempre dice, no temas, yo estoy contigo. Ayer compartía con alguien de que el miedo es pecado, no la llegada del miedo. Todos, perdónenme lo coloquial que voy a hacer una partida de miedosos, vimos a toda hora temiendo. Pero el pecado consiste en dejar que el miedo se anide, se apropie de nosotros. Cuando el Señor dice, no temas, yo estoy contigo, yo te levanto, soy tu oportuno socorro, te he creado para que disfrutes, no para que seas un esclavo del sufrimiento. Y entonces, Carlos, ¿por qué no cambia mi vida? Porque las habilidades espirituales no las practicas, porque estás viviendo más en lo externo, porque estás viviendo más en las circunstancias y no en el poder de la fe, en el poder de las promesas de Dios, en gritarle al cielo desde el fondo del corazón, papá, sálvame, papá, ámame, permíteme disfrutar tu amor. El libro de Romanos 8 dice que no sabemos hablar con Dios, que no sabemos orar, pero que el Espíritu Santo nos enseña. Y dice que el Espíritu Santo clama por nosotros, Abba, Padre. Y Abba es un término del hebreo, del arameo, que quiere decir papito. Es ese término de familia con el que podemos relacionarnos con Dios. Nos hizo miembros de su familia. Colosenses capítulo 1, 13 y 14 dice, nos salvó de la esclavitud de este mundo, nos trasladó al reino de su amado Hijo y por su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Entonces no solo nos dio una familia, no solo nos llenó de hermanos, todo aquel que ha nacido de nuevo, somos hermanos menores de Jesús, lo repito, pero por otro lado, va uno experimentando una familiaridad increíble con cada personita que va encontrando uno en la comunidad cristiana de sana doctrina. Y por otro lado, la herencia. Dice también en Romanos 8:29 que nos hizo coherederos con Cristo de todas las cosas. Las riquezas del reino ya nos fueron dadas. ¿Por qué Jesús enseñaba a decir, venga a nosotros tu reino? Es danos tus riquezas eternas todos los días, pero para administrarlas. Amor, ternura, oportuno socorro, sabiduría no humana. Aquí hago otro alto. Yo, por eso les decía al comienzo que todo esto ya me lo han escuchado, pero hoy lo estamos viendo panorámicamente. Entre más lo veo, más quedo asombrado. Los 3.000 millones de códigos genéticos que tienes en cada célula de tu cuerpo tienen unos receptores de una sabiduría que Dios diseñó exclusivamente para ti. De manera que recibimos esa sabiduría. Guía y poder del Espíritu Santo. Sentido de vida y de propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué es lo que le da sentido a tu vida? El verdadero sentido de la vida es servir a otros representando a Dios. Dice en 1 Corintios 3:16 que Él nos transformó en embajadores del reino de los cielos. Un embajador representa un reino.
Nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestros gestos deben representar lo que vive dentro nuestro, que es el Espíritu de Dios. Disfrutar del eterno presente, el gran descubrimiento de las neurociencias, vivir el aquí y el ahora. Está escrito en la Biblia hace más de 2000 años. No traigas a tu mente las cosas del pasado ni a tu memoria las cosas antiguas, porque yo todo lo hago nuevo. No tengas ansiedad del futuro, no tengas ansiedad de qué vas a comer, de qué te vas a vestir. Y se bástale a cada día su propia aventura, su propio estrés, su propia mm, eh, dificultad, que es entrenamiento. Leía algo que me parecía tremendamente enriquecedor. Absolutamente todas las cosas negativas trae grandes oportunidades de entrenamiento. Por eso dice en Santiago 1:2, tenga el máximo de alegría cuando le llegue la dificultad, porque te voy a entrenar. ¿Y entrenar en qué? Dice, voy a probar tu fe para que crezcas en paciencia. Y si pasas toda la prueba, serás perfecto y no te faltará, no te faltará, no te faltará cosa alguna. Es que el manual es perfecto, pero nuestra mente cada vez más distraída en todos estos medios. Por eso, fijando los ojos en Jesús. Disfrutar el eterno presente. Dios nos dice, vive el aquí y el ahora, que fue el gran descubrimiento de las neurociencias, pero allí estaba escrito hace muchos años. Recompensas y promesas que ya las había mencionado. Y te haría una pregunta, ¿cuál promesa estás trabajando? Es como cuando sale uno con algún pequeño o algún hijo o hija y empieza a decirle, papá, yo quiero, cómprame. El que no sea como un niño no entrará al reino de los cielos. Aprender a interactuar con Dios en ese sentido es increíble. Decirle, papá, yo quiero tal cosa. Del cielo viene una respuesta, ¿no? Que dice, y estás buscando primeramente el reino de los cielos para darte esa añadidura, porque Dios jamás va a modificar su perfecto orden. Hacer todo decentemente y en orden. Embajadores y colaboradores, portadores de las buenas nuevas. Para ti y para mí, Dios dice, ustedes son la luz de este mundo, ustedes son la sal de este mundo, ustedes son los portadores de mi gloria, ustedes son los que llevan las buenas nuevas del Evangelio. ¿Y qué es Evangelio? Es predicar el arrepentimiento de pecados. Ese es el verdadero Evangelio. Otra pausa. Cuando usted oye evangelios de venga, siembre $200, que la unción de los $2000, que venga y esto y lo otro, eso es, es un falso evangelio. Eso tiene una sentencia grave en la palabra de Dios. Jesucristo dice, prediquen mi evangelio, no otros, del arrepentimiento de pecados. En eso se resume toda la vida de un ser cristiano. Y arrepentimiento es un clamor a Jesús diciéndole, tengo este mal hábito pecaminoso que te ofende, me destruye y le hace daño a otros. Y no lo quiero más en mi vida. Libértame, tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Tú eres el Cordero de Dios que libertas a los humanos, que viniste a buscar y a salvar lo que se te había perdido. Entonces, yo no quiero más esto en mi vida. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento genuino produce dolor y tristeza.
Si cuando usted peca no le pasa nada adentro, está muerto. Cuando muchas veces como médico me tocó hacer una autopsia, pues un cadáver nunca se va a quejar ni se va a mover, porque está muerto. El que está muerto en el pecado no le importa, no le duele. ¿Por qué cuando cae uno en pecado le duele? Y eso lo lleva al arrepentimiento. No es un dolor humano, es que el Espíritu Santo que vive dentro se contrista. 1 Corintios 6:17 dice, porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Nos convertimos en un solo espíritu y lo que siente el espíritu es reflejado en nuestra alma. Por eso Jesús murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pagó todo. El Señor no va a volver a crucificarse para otra vez volver a perdonar nuestros pecados. Pero el perdón llega por el arrepentimiento. ¿Cómo puedo transformar mi vida recibiendo a Cristo en mi corazón? Porque lo que elijo libertar es será verdaderamente libre. ¿De qué? Del pecado, de la esclavitud del pecado. Insisto en esto, la vida no se trata de si me gusta o no me gusta. La gran mayoría de las cosas del pecado producen placeres carnales. Al humano le gusta el pecado porque no tiene al espíritu, tiene la esclavitud de las tinieblas. Entonces, deleitarse de la libertad que produce Cristo es aborrecer el pecado. Es un proceso. Por eso Filipenses 1:6 dice que Él nos va perfeccionando, nos va santificando. Cada vez pecamos menos, cada vez aborrecemos más el pecado, cada vez oramos más por el pecador, empezando por nosotros mismos. De manera que mira todos los elementos de la aventura insuperable. No hay otra aventura que nos pueda brindar la riqueza de vivir como bienaventurados todos los días. Continuemos. ¿Cuáles son los elementos de la esencia de la vida del Espíritu? Cada uno de los componentes del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. De cada uno de estos elementos se pueden hacer seminarios extensos, pero nosotros distraídos en las redes, en los mensajes que nos manda, en la que estrenó un sombrero, o la que quitó la ropa, o la que en toda esta basura, en vez del deleite del Espíritu. El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo del Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, encomiéndale. A Él tu camino, confía en Él porque Él lo hará. Es el deleite de ser bienaventurados todos los días. Allí está, abrimos los ojos, esto todos los días me lo oyen, pero lo disfruto. La gratitud del regalo que nos acaban de dar hace un ratico cuando empezó este día. Hay 7 elementos insuperables, hay muchos más, pero estos son fundamentales. El primero, descubrir la pobreza espiritual. O sea, pobreza espiritual es cuando yo quiero hacer las cosas desde el humanismo. Como alguien dijo alguna vez, hay un hombre tan pobre que lo único que tenía era dinero. La pobreza espiritual es conocer tan poco a Dios y reconocer la impotencia de poder hacer cosas. 1 Corintios 13 nos describe todo esto, donde dice usted puede tener todas las riquezas del mundo, puede tener toda la sabiduría, puede hablar en lenguas humanas y angélicas, puede hacer de todo, pero si no tiene amor, nada es, ni basura es.
Y si usted puede ayudarle a los pobres, entregar todas sus riquezas, hacer buenas obras, hacer lo que sea, pero si no tiene amor, de nada le sirve. Por eso se llama la preeminencia del amor. Porque este mundo está vuelto pedazos, porque el amor del Señor no está reinando acá todavía. Dolor y tristeza por el pecado, por el Espíritu Santo, ya lo expliqué. Tercero, Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, creo que lo vimos en la charla pasada. Hambre y sed de justicia. Quedémonos allí en esta última parte. Si vas a la palabra de Dios para que Dios te hable y Él te dice, bienaventurado el que tiene hambre, sed de justicia, ¿qué haces con eso? ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? Cuando yo estaba hundido en el alcohol, en la depresión, perdido, con intentos de suicidio, era injusto. Yo no había elegido tener esa vida, pero estaba atrapado por la maldición adánica, por un mundo caído. El Rey de Justicia vino y me rescató, me sacó del fondo del pozo cenagoso, como dicen los salmos, y me hizo su hijo, me hizo su misionero, y es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para llevar a otros a beber de la verdad del Señor. Cada vez que entramos a este espacio venimos a beber del agua de la vida eterna, de los ríos de vida eterna, que es lo que el Señor nos entrega. Hambre y sed de que otros sean salvos. El que es sabio gana almas, dice el libro Proverbios. ¿A quién le hablas de Jesús? ¿Y le hablas con pasión, con ganas? Jesús dice, aquel que se avergüence de mí, yo me avergonzaré delante del Padre. ¿Habrá algo más importante que la aventura de la locura del Evangelio, como lo decía San Pablo? Tenemos que despertarnos a esto, al diseño de la vida y saber que somos bienaventurados, donde Dios te dice hoy, nos dice en su palabra, nunca te dejaré, nunca te desampararé, nunca te dejaré avergonzado o avergonzada. Les invito sobre todo a las mujeres a que le den una lectura a Isaías 54. Ahí las mima. Ser misericordioso es colocar amor en la miseria del otro, es acercarse al dolor del otro. Dice en la primera carta de Juan que el que dice estar en Cristo anda como él anduvo y en el mismo estilo de vida. Y en cada pasaje de la Biblia, miremos cómo se acercaba el Señor a la sensibilidad del corazón de cada persona. Voy a hablar de dos casos. La mujer del flujo de sangre, años con, con esta situación que se había gastado todo el dinero, visitando médicos que no pudieron sanarla. Y Jesús va en medio de una muchedumbre que lo empujaban para un lado, para otro, y de pronto se para y dice, ¿quién me ha tocado? Y Pedro lo voltea a ver diciendo, como Señor, a ver, es que ¿quién te ha tocado con todos los estrujados que vamos aquí con esta muchedumbre? Es quien me ha tocado el corazón. Esta mujer no le importó, según las leyes civiles y las leyes fariseicas de esa época, si la encontraban con hemorragia en medio de la muchedumbre, la apedreaban. Y ella dijo, si solamente tocara su manto, ¿le dirías eso hoy al Señor? Señor, si solamente hoy tocara tu manto espiritual. Jesús iba en un viaje, no tenía por qué entrar a esta ciudad de Jericó, pero escuchó el corazón de Zaqueo, un hombre que era un mercenario a favor de los romanos y explotaba al pueblo.
pero quería conocer a Jesús y era de muy baja estatura. Era el hombre más importante de la ciudad. Y cuando quiso ir a ver a Jesús porque escuchó que Jesús iba a pasar por ahí, la muchedumbre no lo dejaba ver y se subió a un gran árbol que se llamaba sicómoro y allá me imagino elegantemente vestido, colgado de una rama. Me imagino el ridículo que pudo haber hecho y no le importó. No le importó hacer el ridículo. No le importó el qué dirán a cambio de Jesús. Y Jesús con el único que habló fue con él en medio de la muchedumbre. Dijo, Zaqueo, baja pronto porque es necesario que me quede en tu casa. Y ahí lo transformó. Dios es un Dios personal, pureza de corazón. El tener un corazón puro no es por esfuerzo humano, jamás podríamos, pero la gran aventura insuperable de vivir con un corazón de una conciencia limpia implica el gimnasio del arrepentimiento y el perdón diario. Primera de Juan 1:9, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y lavarte de toda maldad. Y le preguntaba a Pedro, Señor, ¿y si alguien viene a pedirme perdón por la misma falta 7 veces en el día, 7 veces tengo que perdonarlo? Todos conocemos que le respondió 70 veces 7. Si eso se lo demanda Jesús a Pedro, es porque su amor y su perdón es eterno, cuando el arrepentimiento es genuino. Mañana voy a hablar de esto, del poder del arrepentimiento. Ser pacificadores. Pregunta en esta parte final, ¿tú eres un pacificador? Pacificador es aquel que lleva la paz del Señor, que es un reconciliador de familias, es un reconciliador entre hermanos, es un reconciliador en la parte laboral, porque el Señor nos llama, nos dice en Isaías, que Él hará de nosotros reparadores de portillos. Una de las cosas que más he podido vivir en 25 años que casi cumplo de servirle al Señor, ha sido la restauración de matrimonios, de parejas, que es, no, solo Él lo hace. De manera que hay mucho por disfrutar. ¿Qué tal si hoy tomamos una decisión de decir, voy a reordenar las prioridades en mi vida? Mi prioridad va a ser Jesús apenas abra los ojos, a pedirle que me dé la sabiduría para caminar con Él administrando el día, al Espíritu Santo que me dé el poder y la sabiduría para ir venciendo circunstancia tras circunstancia. Una de las riquezas enormes de la aventura insuperable es la paciencia, que es la ciencia de la paz. Algo que va descubriendo uno en este caminar terrenal con la guía del Espíritu Santo es darnos cuenta que Dios jamás negocia el tiempo. Entonces, ¿cuál es la prisa? Llevo 10 años pidiéndole a Dios tal cosa. Él tiene el día y la hora en que nos la va a entregar, porque el tiempo del Señor es perfecto. Eclesiastés 3 te enseña toda la administración del tiempo. Entonces, si entramos en la gran aventura de ser guiados por el Espíritu Santo, nuestra vida será totalmente diferente. Nuestra vida no puede depender de lo visible, de lo que pasa afuera, de lo que otros nos dicen. La vida en el Espíritu es una vida de intimidad con el Señor. Entra a tu pieza, cierra la puerta y habla con el Señor allí a solas, que Él te ve y te oye.
y lo que él ve y oye en lo secreto te respaldará en público. El éxito afuera depende de mi preparación en lo secreto con el lugar secreto. Bueno, este es un tema que uno no quisiera parar, pero creo que es espectacular ver el escenario y pudiéramos seguir más y más, que no tiene límites, de todos los elementos para poder vivir la vida en el Espíritu. Te invito a que oremos. Amado Dios, gracias por esta palabra que nos traes hoy, palabra de aliento, palabra de estímulo, palabra que nos levanta, palabra que no defrauda. Gracias, Señor, porque tú nos llenas de la esperanza que no defrauda. Nunca nos defraudarás. Coloca, por favor, hambre en nuestro corazón de leer y meditar tu palabra y de ponerla en práctica y de enseñársela a otros y deleitarnos, Señor, que inmerecidamente nos llamas para ser tus embajadores. Ayúdanos, Señor, a utilizar bien el tiempo porque los días son malos. Ayúdanos, Señor, a no caer en la esclavitud del trabajo, del activismo. Danos sabiduría para trabajar en el equilibrio que tú quieres que trabajemos. Y aún, Señor, si nos tienes para trabajarte de tiempo completo, colócanos esa pasión. Llévanos, Señor, a hacer tu voluntad, a tener, Señor, el regalo y el privilegio de poder disfrutar de tu voluntad revelada. Hoy queremos nuevamente pedirte perdón por caminar distraídos, dándole prioridades a otras cosas, dándole prioridades a los humanos, dándole prioridad a la sociedad, a la cultura. Hoy llévanos, Señor, a entender que somos embajadores de tu reino. Danos tu abrazo, tu bendición. Hoy aquí todos unidos te pedimos, Señor, que nos enseñes a vivir en la llenura del Espíritu, a que seamos verdaderamente embajadores en nuestros países que están llenos de corrupción y de pecado, a ser intercesores de esto. Los grandes hechos que ocurrieron y están plasmados en tu palabra, usualmente los hiciste a través de una sola persona. Dice la escritura que tú buscabas a uno que se colocara en la brecha entre ti y este mundo perverso. Y dices, y no lo hallaba. Noé levantó la mano. Moisés lo aceptó. Josué tomó la posta. Y así hasta el día de hoy, solo necesitas un corazón dispuesto para servirte. Hoy como Josué te queremos decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, úsame a mí. Te invito a decirle, Señor Jesucristo, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor, mi Salvador. Haz de mí una nueva criatura, una nueva persona. Quiero hacer hoy un alto y darme la oportunidad de aceptar tu invitación. Tu palabra dice que vienes a tocar la puerta y llamas. Y si oímos tu voz y abrimos la puerta, entrarás en nosotros y cenarás con nosotros y te quedarás con nosotros para siempre. Por eso hoy, Señor, te damos gracias por permitirnos este oasis y poder entregarte nuestras debilidades, preocupaciones. Como nos enseñas en Primera de Pedro 5 de echar sobre ti toda ansiedad porque tú cuidas de nosotros. Hoy te entregamos las cargas, te entregamos las incertidumbres, renunciamos a los miedos. Hoy te entregamos nuestro destino. Eres nuestro dueño, el dueño de nuestra espíritu, alma y cuerpo, Señor, para que hagas de nosotros las personas que tú quieras que seamos. Pero, Señor, enciéndenos de pasión por llevarte a otras almas en oscuridad, encarceladas, para que sean libres.
Quedamos, Señor, bajo tu abrazo, tu bendición y la imposición de tus manos. En el nombre de Jesús, bendícenos hoy, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, que estén muy bien, que disfruten la aventura insuperable.